mueven despacio, como si el aire pesara más que en cualquier otro lugar. Dos palillos largos, demasiado largos para comer, sujetan el mismo fragmento blanquecino. Por un segundo el hueso tiembla entre ambas puntas. Se oye un clic seco, casi metálico, cuando toca la cerámica del kotsutsubo, guhu, la urna. Nadie habla. Solo el murmullo de una máquina al fondo, el olor tenue del incienso pegado a la ropa, y ese instante imposible. Una familia, de pie, recogiendo los huesos de su muerto con sus propias manos, y entonces ocurre lo inesperado. El empleado del crematorio señala una pieza concreta y la nombra con una reverencia casi infantil, Nodobotoke, o Ufo, el Buda de la garganta, como si dentro de ese fragmento hubiera una última silueta humana esperando ser reconocida. ¿Cómo llegó Japón a hacer del duelo algo tan físico, tan íntimo y tan compartido? ¿Qué se sostiene aquí? ¿Una creencia religiosa, una forma de higiene, un pacto familiar, o el miedo más antiguo, el de dejar a los nuestros solos incluso después de la muerte? Hoy vamos a entrar en ese cuarto donde el adiós no se dice con palabras, sino con un gesto. La cámara, imaginaria pero precisa, empieza antes del cuarto de los huesos. Empieza en un Japón donde la muerte no se esconde del todo, pero tampoco se deja suelta. En muchas ciudades el tránsito del hogar al crematorio es un camino de rituales que encajan como piezas de un mecanismo. Algunos vienen de prácticas budistas, otros del sentido japonés de la pureza y la contaminación, otros de la presión social por hacer las cosas bien cuando todo se rompe. Cuando alguien muere, el cuerpo suele ser preparado con cuidado. Hay familias que siguen vistiendo al difunto con ropa formal o con una prenda blanca asociada a la partida. Otras eligen un traje moderno. No es un espectáculo, es una reparación. Que no se vaya desordenado, dicen algunos. Y esa frase revela más de lo que parece. En diarios familiares, en testimonios recogidos por investigaciones contemporáneas, se repite la misma sensación. El duelo empieza como un trabajo práctico casi doméstico porque el dolor puro no cabe de golpe. Primero se hace, luego se siente, en torno al cuerpo aparece una geografía de roles. Está quien lleva el peso visible, el Moshu, Sangju, el responsable del duelo, a menudo el hijo mayor o la persona que socialmente representa a la familia. Están las mujeres, madres, hijas, nueras, que suelen sostener la logística silenciosa. Llamadas, comida, sobres, listas. Están los mayores, que corrigen detalles con una autoridad nacida de otras despedidas. Y están los niños, a veces presentes, a veces apartados, dependiendo de la casa y del temperamento de la familia. No porque la muerte sea indecente, sino porque se teme que sea demasiado pesada para su cuerpo pequeño. En la vigilia nocturna, Tsuya, el ambiente puede oscilar entre una solemnidad intensa y momentos extraños de normalidad. Alguien ofrece té, otro recuerda una anécdota, una risa aparece y luego se apaga como si hubiera pedido perdón. Quien mira desde fuera podría pensar, ¿cómo pueden? Quien está dentro sabe, es el sistema nervioso intentando respirar. Y luego llega el lugar que cambia el tono de todo, el crematorio. Japón es un país donde la cremación se volvió prácticamente universal por una mezcla de historia, religión, política y algo nada romántico, espacio. La tierra es limitada, la ciudad aprieta, y el modelo de tumba familiar, la continuidad de una línea, necesita soluciones compactas. Pero lo que nos interesa hoy no es la estadística, es lo que ocurre cuando el cuerpo entra en el fuego y la familia espera. En muchos crematorios, la familia acompaña el ataúd hasta una sala donde el féretro se desliza hacia el interior de la cámara. Es un momento brevísimo, casi técnico y por eso mismo brutal. No hay tiempo para acomodar el corazón. En algunas ceremonias, el Moshu o dos familiares juntos realizan el gesto de iniciar el proceso, a veces presionando un botón, un acto que en relatos etnográficos aparece descrito como un umbral. No es solo encender una máquina. Es admitir que la materia del ser querido va a cambiar de estado. Después, la espera. En ciertos lugares se habla de alrededor de 1 hora o algo más. En otros puede acercarse a 2. La familia no se queda mirando el fuego. Se retira. Hay salas de descanso donde se bebe agua, té, a veces se come algo ligero. Y aquí pasa una de esas cosas profundamente humanas que casi nadie cuenta en Internet. La culpa por sentir hambre. Hay quien mastica en silencio como si fuera un delito. Hay quien no puede tragar.
Hay quien agradece ese bocado porque le permite seguir de pie. En la lógica ritual japonesa, el cuerpo de los vivos también debe mantenerse, no por egoísmo, sino porque el duelo es un deber prolongado, no un estallido breve. Y entonces, cuando el tiempo se cumple, un empleado llama, no con dramatismo, sino con la voz neutral de quien trabaja a diario al borde de lo sagrado. La familia se levanta, camina, pasa por un pasillo, y llega a una sala que en algunos contextos se describe como Shukotsu Shitsu, el cuarto de recogida de restos. Allí, sobre una bandeja metálica, descansan fragmentos de hueso blanqueado y ceniza. No es un montón, no es polvo. Son piezas reconocibles, y por eso el aire cambia. Aquí empieza el ritual que da título a este documental, Kotsuage Gushange, literalmente levantar los huesos, aunque en muchas traducciones se lo llama la ceremonia de recoger huesos. En español suena clínico. En la sala es otra cosa, una coreografía de cuidado. La cámara observa los objetos. Los palillos, hashi, son especiales, más largos que los de la mesa. En descripciones contemporáneas aparece un detalle que se repite. A veces los palillos no son iguales entre sí, como si ya desde el material se marcara que esto no es comer. Ese desajuste se siente casi como una señal. Estamos en un territorio donde lo cotidiano se invierte. Ahora, el orden. La familia no improvisa. Alguien indica, a veces el empleado, a veces un mayor, por dónde empezar. En muchas regiones se comienza por los huesos de los pies y se termina con los de la cabeza. La explicación parece simple, para que el difunto quede de pie dentro de la urna, no al revés. Pero bajo esa lógica hay otra más profunda. El cuerpo, incluso fragmentado, sigue siendo persona. No se tira, no se mezcla sin sentido, no se reduce a residuo. Se reordena como quien recompone una historia. Los participantes se acercan en un orden que suele reflejar jerarquías de parentesco. No es solo familia, es familia organizada. El moshu suele tener un papel central. Los mayores se colocan cerca, a veces cuando hay tensión entre parientes, y la hay porque la muerte también saca cuentas viejas. El ritual funciona como una tregua, obligatoria. Aquí no se discute, aquí se sostiene. Y llega el gesto que al visitante extranjero le parece imposible. Dos personas sujetan el mismo fragmento a la vez con sus palillos, o lo pasan de palillos a palillos. En la vida diaria japonesa, hacer eso con comida es un tabú fuerte. No se pasa un bocado de tus palillos a los de otro. No se comparte así. Se deja en un plato, se ofrece de otra manera. ¿Por qué? Porque ese gesto prohibido se parece demasiado a este. Lo que la etiqueta cotidiana está haciendo en realidad es algo sorprendente. Está protegiendo a la vida de confundirse con la muerte. Mantiene una frontera clara. Y esa frontera existe porque el kotsuage es tan intenso que su imagen puede saltarte al cuerpo en medio de una cena. Desde fuera algunos lo describen como macabro, pero dentro muchos lo viven como lo contrario de un horror, como la última tarea. En entrevistas y estudios sobre duelo aparece una idea recurrente, la sensación de haber hecho algo por la persona, no solo haber asistido a su final, no ser espectador, ser pariente hasta el último milímetro. En la bandeja los fragmentos no son idénticos. Algunos son finos, otros más densos. A veces el personal del crematorio ayuda, separa, identifica, prepara. Y aquí entra una verdad incómoda que rara vez se dice con claridad. Esta ceremonia no es salvaje ni primitiva. Es posible porque la cremación en Japón suele buscar conservar fragmentos óseos reconocibles y porque existe una infraestructura de crematorios que hace del proceso algo relativamente estandarizado. No es un ritual aislado en una aldea remota, es un ritual incrustado en un sistema moderno. La familia va depositando piezas en el kotsutsubo. El sonido del hueso al caer es suave pero insiste. A cada clic el duelo avanza 1 centímetro. Y entonces aparece el nombre que promete consuelo, Nodobotoke, Houfo, literalmente Buda de la garganta. En realidad el término cotidiano Nodobotoke también se usa para la nuez de Adán en una persona viva, pero aquí se refiere a un hueso del cuello que, según la tradición popular, puede recordar la figura de un Buda sentado. No hace falta que sea anatómicamente perfecto. Lo importante es el reconocimiento. En lo que queda, aún se busca una forma humana, una señal de sentido. En muchos relatos, esa pieza se coloca al final por la persona más cercana. El gesto parece pequeño, pero su carga es enorme. Es como cerrar un libro y tocar la tapa con los dedos antes de dejarlo en la estantería.
Ahora miremos alrededor. ¿Quién sostiene emocionalmente este acto? A veces es una mujer mayor que no llora en voz alta, pero cuya respiración cambia cuando levanta un fragmento. A veces es un hombre que parece firme hasta que le tiembla la muñeca. A veces es un adolescente que mira sin saber dónde poner los ojos, dividido entre la vergüenza de no sentir suficiente y el miedo de sentir demasiado. Porque hay otra cosa que casi nadie cuenta. El kotsuage también produce presión social. No solo se trata de despedirse, se trata de hacerlo bien, de no fallar en público. En Japón, donde la armonía social y la idea de no incomodar pesa, el funeral se convierte en un examen silencioso. ¿Estás a la altura del vínculo que dices tener? En algunas familias los niños participan, en otras se les permite mirar desde atrás, lo que para un extranjero podría parecer demasiado. Para muchos japoneses es parte de aprender algo esencial, que la muerte no es una teoría, es una materia, y que pertenecer a una familia incluye cargar, aunque sea simbólicamente, con el final del otro. También hay variaciones regionales que rompen la idea de Japón hace esto así. En algunas zonas del este se tiende a recoger prácticamente todos los restos para la urna. En algunas del oeste puede recogerse solo una parte, dejando el resto para que el personal complete o para otras prácticas locales. Este contraste es importante porque nos recuerda que el ritual no es un bloque monolítico, es una conversación entre regiones, templos, costumbres familiares y cambios de época. Cuando la urna se llena, se cierra. A menudo se envuelve, se coloca en una caja y pasa a ser un objeto que pesa en kilos y en significado. Y ahí ocurre una transformación silenciosa. La familia ya no está con el cuerpo, está con los restos, con okotsu o gu. Una palabra que suena respetuosa, casi tierna, como si incluso los huesos merecieran un honorífico, pero el ritual no termina al cerrar la tapa. Termina dentro de cada persona, de maneras distintas. Para algunos el kotsuage es un golpe. Esto es real, no vuelve. Para otros es un alivio extraño. El caos de la muerte se vuelve una secuencia, y la secuencia se puede completar. Para otros es una herida nueva. Tocar lo que queda del padre, de la madre, del esposo, rompe una barrera que el corazón había levantado para sobrevivir. Y para muchos es ambas cosas a la vez. Dolor y calma, repulsión y ternura, miedo y deber. Si estás mirando esto desde fuera, tal vez te preguntes, ¿cómo soportan estar tan cerca de los restos? Pero quizás la pregunta más incómoda sea otra. ¿Qué distancia necesitamos nosotros para poder despedirnos? ¿La distancia nos protege o nos roba algo? Porque aquí, en este cuarto, se ve algo que no cabe en una traducción rápida de Internet. El kotsuage no es jugar con huesos, es un dispositivo cultural para domesticar el abismo, para decir, no desapareciste solo. Te llevamos, te levantamos, te acomodamos, te seguimos cuidando incluso cuando ya no podemos cuidarte. Y justo cuando crees que ya entiendes, aparece un detalle que cambia el sentido de todo. La muerte, en Japón, no solo es tristeza, también es contaminación, una idea antigua asociada a la impureza ritual, y al mismo tiempo es ancestralidad, la posibilidad de que el muerto se convierta con los ritos correctos en un antepasado protector. ¿Cómo puede ser ambas cosas? ¿Cómo puede algo ser impuro y sagrado a la vez? Ahí es donde la historia se vuelve más grande que una sala de crematorio, porque para entender por qué los familiares recogen los huesos, hay que retroceder siglos, a disputas religiosas, a leyes estatales, a una prohibición que duró poco pero dejó cicatrices, y a la forma en que Japón convirtió una práctica ligada al budismo en un estándar nacional, sin dejar de sentir debajo de todo el temblor antiguo ante la muerte. El cubo de agua cae sobre las brasas con un siseo violento, y el humo se levanta como si quisiera escapar por la ventana. Afuera, en una calle de Tokio del siglo XIX, la gente se tapa la nariz, no por un cadáver, sino por una idea. Un funcionario del nuevo gobierno, con la cara tensa, lee en voz alta una orden que suena moderna y feroz: prohibir la cremación. Y, sin embargo, en los patios de los templos, los monjes siguen defendiendo el fuego como si defendieran una puerta hacia el descanso. Lo extraño es que nadie está discutiendo solo un método. Están discutiendo qué tipo de país quiere ser Japón y qué hacer con eso que nadie puede evitar: la muerte. La pregunta que quedó flotando: ¿cómo puede algo ser impuro y sagrado a la vez? Empieza a responderse en una palabra que no se traduce del todo: kegare, hui-re,
Se suele traducir como impureza, pero en muchos contextos japoneses no es suciedad moral ni pecado. Es más bien una contaminación invisible, un desequilibrio que se pega a las cosas y altera el orden. Sangre, parto, enfermedad y sobre todo la muerte. En tradiciones vinculadas al sintoísmo, la muerte es el tipo de contacto que desordena el mundo de los vivos. Por eso, en muchos hogares, cuando ocurre un fallecimiento, se hace algo que en fotos antiguas y descripciones etnográficas aparece una y otra vez. Se cubre o se cierra el pequeño altar sintoísta doméstico con papel blanco, como si fuera una ventana por la que no conviene que entre lo que no pertenece. Pero, y aquí empieza el nudo japonés, la misma sociedad que teme la contaminación de la muerte también construye una relación íntima con los muertos como ancestros. La muerte contamina y al mismo tiempo puede transformar a alguien en presencia protectora. No es una contradicción accidental, es la tensión que empuja a crear rituales. Porque si la muerte tiene poder de contaminar, entonces el grupo necesita procedimientos para contenerla, para que no se derrame en el barrio, en la casa, en la mesa. Y en esa contención no solo hay espiritualidad, hay comunidad, reputación, economía y control social. Ahí entran los funerales budistas, que en Japón moderno son muy comunes. Las investigaciones sobre ritos mortuorios señalan que el funeral no es solo despedida. Es un mecanismo cultural para guiar una transición, tanto del difunto como de los vivos que quedan. Y esa transición tiene un reloj que late bajo muchos duelos japoneses, los 49 días. Se cree, según interpretaciones budistas populares, que durante ese periodo el destino del fallecido se decide o se estabiliza. Por eso, muchas familias sostienen una secuencia de oficios conmemorativos y, alrededor del día 49, realizan el nokotsu, nagu, la ceremonia de depositar la urna en la tumba o columbario. Pero nada de esto explica todavía por qué en el corazón del adiós aparece ese gesto tan físico, recoger huesos con palillos. Para entenderlo hay que mirar a Japón como un país que, durante siglos, fue cambiando su relación con la cremación por oleadas, religión, política, urbanización y una batalla ideológica. Durante la era Meiji, cuando Japón acelera su modernización, el Estado intenta rediseñar la identidad nacional, y en ese rediseño ocurre algo que parece absurdo desde hoy. En 1873 se decreta una prohibición de la cremación a escala nacional, y en 1875 se revierte. ¿Por qué prohibir algo que hoy es casi universal? Aquí los historiadores ofrecen más de una explicación, y vale la pena sostenerlas juntas, porque la verdad suele ser una mezcla, una versión respaldada por investigaciones académicas sobre la cremación en Meiji, subraya el contexto de hostilidad estatal hacia el budismo en ciertos momentos. Si la cremación se veía como práctica budista, quedaba culpable por asociación en una época en Mimotesatennama que el Estado empujaba reformas religiosas y políticas. Otra lectura insiste en el discurso civilizatorio. Una parte de las élites pensaba que quemar cuerpos era atrasado o antihigiénico y que el país debía parecerse a ciertos modelos occidentales, aunque irónicamente luego usarían argumentos occidentales para defender la cremación como medida sanitaria. La reversión de 1875 no es una simple marcha atrás, es una escena típica de la modernidad. El Estado descubre que no puede gobernar la muerte solo con decretos. La gente tiene costumbres, los templos tienen redes, las ciudades tienen problemas de espacio, y además aparece una palabra que lo justifica todo cuando las autoridades necesitan convencer sin perder autoridad: salud pública. A finales del siglo XIX, el gobierno incluso promueve la cremación en ciertos casos de enfermedades contagiosas, presentando el fuego como purificador, y ahora viene el giro que casi nunca se explica bien en redes. Kotsuage no es un resto folclórico del Japón antiguo, aislado del mundo moderno. Es un ritual que se sostiene porque la cremación en Japón se organiza de manera que queden fragmentos óseos reconocibles, no solo polvo, y porque el paso del cuerpo al ancestro requiere un puente tangible. Piensa en lo que eso significa emocionalmente. En muchos países la cremación termina con una entrega administrativa, un contenedor, formularios, silencio. En Japón la familia participa en una acción que confirma con el cuerpo que la persona se ha ido y al mismo tiempo confirma que no se ha ido del todo del sistema familiar. Por eso la etiqueta cotidiana protege tanto la mesa, porque el gesto de pasar algo de palillos a palillos
o que dos personas sujeten, lo mismo con palillos, queda reservado para el mundo de los muertos. Sacarlo a la cena sería como abrir una puerta que no quieres abrir. Y aquí se esconden dos detalles raros, de esos que casi nadie cuenta. El primero es la relación entre lo puro y lo útil. Aunque el kotsuage se vive como reverente, también es una solución práctica. Ordenar restos para la urna, seleccionar fragmentos que deben estar, acomodar el tamaño. A veces el personal del crematorio ayuda rompiendo piezas grandes para que entren. No es violencia simbólica, es logística ritualizada. En Internet eso se deforma y aparece el mito. Japón rompe los huesos por crueldad, o se quedan con partes. En realidad lo que suelen describir los testigos es una combinación de respeto y necesidad. El recipiente tiene un tamaño y la ceremonia tiene un orden. El segundo detalle es el peso de la economía y el estatus. Porque alrededor de la muerte hay dinero, ofrendas, temple fees, funeraria, comida, transporte, y también hay vergüenza. La presión no siempre es religiosa, a veces es social. Que no se diga que hicimos un funeral pobre, que no parezca que descuidamos a los ancestros. Eso es duro de decir en voz alta, pero aparecen estudios sobre transformación de los ritos y en testimonios contemporáneos. El Momoteresaten duelo también es un escenario donde la familia muestra si está entera o fallando ante los ojos del entorno, y como siempre cuando hay presión hay cambios. En las grandes ciudades, especialmente desde finales del siglo XX y con más fuerza en el XXI, surgen formas más simples, cremaciones, sin funeral formal, o despedidas reducidas por costo, por soledad, por falta de redes familiares. En Tokio se populariza incluso el término chokuso, cremación directa, como opción más barata y rápida. Aquí la pregunta se vuelve incómoda. Si el ritual une a la familia, ¿qué pasa cuando no hay familia reunida? ¿O cuando nadie puede pagar el ritual completo? La respuesta japonesa no es única, es un abanico, y en ese abanico aparecen casos que muestran cómo una tradición puede estirarse sin romperse del todo. Caso 1. Dividir las cenizas. Algunas familias reparten parte de los restos entre distintos destinos. Tumba familiar, templo, memorial corporativo, o incluso un pequeño objeto conmemorativo de cerca, lo que en fuentes contemporáneas se menciona como temoto kuyojin, artículos para mantener, al difunto a mano, en forma de cerámica, cristal, incluso diamante conmemorativo en algunos mercados. Es fácil burlarse de esto desde fuera, pero dentro suele responder a una vida urbana móvil, hijos en distintas ciudades, familias, con menos tierra, menos continuidad de apellido. El ancestro se vuelve portátil porque la familia se volvió dispersa. Caso 2. El giro imperial. Cuando incluso figuras tan simbólicas como el emperador Akihito y la emperatriz Michiko expresan su deseo de ser cremados, aparece el mensaje implícito: la cremación ya no es solo budista o solo popular, es una respuesta nacional a la falta de espacio y a la modernidad demográfica. Y si eso cambia en la cima, imagina cómo cambia abajo. Caso 3. Cuando el ritual no es kotsuage, sino lo contrario. En Okinawa y otras islas Ryukyu existieron, y en ciertos lugares se recuerdan, prácticas diferentes, enterramientos temporales y años después, cuando el cuerpo se descompone, los familiares lavan los huesos en un rito conocido como senkotsu shigu, lavado de huesos, antes de guardarlos en urnas dentro de tumbas familiares grandes. Aquí el contacto con el hueso ocurre tarde, no inmediatamente tras el fuego. La emoción es otra. No es el golpe caliente de la cremación recién terminada, sino el tiempo transformado en materia fría, y de nuevo desde fuera puede parecer demasiado, pero dentro suele entenderse como respeto, purificación y continuidad. Estos contrastes regionales son una vacuna contra la idea de Japón hace X. No. Japón contiene muchas conversaciones internas sobre la muerte. Volvamos a Kotsuage, pero ahora con el mapa histórico en la mano. Si el Estado intentó prohibir la cremación y fracasó, eso nos dice algo. Los rituales de muerte no son caprichos, son infraestructuras emocionales y sociales. Cuando el Estado tocó esa infraestructura, la sociedad respondió, y sin embargo, lo más interesante no es que el Estado perdiera. Lo más interesante es que después el Estado y la sociedad terminaron colaborando, aunque fuera sin decirlo, crematorios más organizados, normas urbanas, promoción sanitaria, profesionalización del sector funerario,
El ritual se volvió posible a gran escala porque el sistema lo sostuvo. Aquí aparece un punto que muchos documentales sensacionalistas omiten. El trabajo con la muerte en Japón también cargó con estigmas. Históricamente, ciertas comunidades asociadas a tareas impuras, como el manejo de cadáveres o el curtido, sufrieron discriminación. En el Japón moderno, gran parte del sector funerario es profesional y regulado, pero la sombra cultural de lo contaminante no desaparece del todo. Se desplaza, y esa sombra refuerza el deseo de que el ritual esté bien delimitado, en su sala, en su tiempo, con sus objetos. Fuera de ahí, la vida se defiende con etiqueta. Y ahora, la corrección de un malentendido común, de esos que deforman el ritual hasta volverlo caricatura. Mucha gente cree que Nodo Botoke es la nuez de Adán que sobrevive al fuego. No. En el contexto funerario se refiere típicamente a la segunda vértebra cervical, el axis, valorada por su forma y su simbolismo. La palabra cotidiana para la nuez de Adán es otra cosa. No es magia anatómica. Es un modo de nombrar lo que queda para que el duelo tenga un punto de apoyo. Y si todo esto suena complejo es porque lo es. Kotsuage no vive solo en el misterio. Vive en una mezcla de creencias, normas, historia política, urbanismo, y sobre todo una necesidad humana que atraviesa culturas, sentir que el adiós no fue abandono. Pero todavía falta la parte más íntima. ¿Qué pasa después cuando la urna entra a la casa? Cuando el duelo se estira por semanas, cuando aparecen los sobres de condolencias, las comidas rituales, los silencios obligatorios y las discusiones familiares que nadie quiere tener? Porque el Kotsuage es un clímax, pero también es el inicio de otra vida. La vida de la familia con un muerto convertido en ancestro. Y ahí, en ese tiempo lento, es donde se revela por qué esta tradición sigue viva incluso en un Japón hipermoderno, no porque la gente sea tradicional, sino porque el ritual todavía resuelve tareas emocionales y sociales que ninguna modernidad ha eliminado. La urna pesa más de lo que debería, no por los kilos, sino por el silencio que trae adentro. En el taxi alguien la sostiene con ambas manos, como si fuera un recién nacido que no se puede despertar. Al pasar un túnel, las luces del techo golpean el esmalte del Kotsutsubo y lo hacen brillar un segundo. Nadie sabe qué decir. Entonces la abuela susurra una frase que parece cotidiana, pero no lo es. Ya llegó a casa. Y ahí aparece el giro. Para muchas familias japonesas, la despedida no termina en el crematorio. En cierto sentido, es cuando empieza. De regreso al hogar, el duelo cambia de escenario y se vuelve doméstico. La muerte entra en el pasillo, en la sala, en la mesa donde ayer se comía. Y Japón, que ha construido durante siglos una arquitectura ritual para mantener el equilibrio, activa una serie de gestos que a ojos externos pueden parecer pequeños, pero por dentro sostienen a toda la familia. En muchas casas existe un altar budista doméstico, el Butsudan, Fotan. No todas las familias lo tienen hoy. Las viviendas urbanas son pequeñas, la vida se ha vuelto más móvil, pero la idea de un lugar para los ancestros sigue viva, incluso si adopta formas nuevas. Un rincón con una foto, una vela eléctrica, una tablilla con el nombre, flores sencillas. Entre los objetos que aparecen está el Ihai Weipai, una tablilla mortuoria donde se inscribe el nombre póstumo o el nombre ritual del fallecido. Ese nombre, en muchos funerales budistas, lo otorga un monje y se conoce como Kaimyo Jieming. Aquí hay una de esas verdades que casi nadie cuenta sin incomodidad. El Kaimyo no es solo un gesto espiritual. A veces se convierte en un punto sensible por el dinero. Hay familias que pagan sumas importantes, otras que piden opciones más simples, otras que se sienten presionadas por tradición o por vecinos. En entrevistas y estudios contemporáneos sobre funerales japoneses aparece la misma tensión. ¿Estamos comprando honor o sosteniendo un sistema? Y la respuesta suele ser dolorosamente ambigua, porque cuando alguien acaba de morir, discutir sobre tarifas se siente sucio. Pero la vida real no se suspende por respeto. En el hogar también aparecen reglas de pureza que no siempre se explican con palabras. Hay familias que evitan visitar santuarios sintoístas durante el luto, como si no quisieran llevar ese peso a un lugar asociado a lo limpio. Otras cubren el pequeño altar sintoísta doméstico si lo tienen, marcando una frontera clara entre mundos. No es superstición en el sentido barato, es un lenguaje cultural para decir, ahora estamos en otro tiempo, y ese tiempo tiene calendario.
En muchos entornos budistas, el periodo clave es el de 49 días, conocido popularmente como Shizukunichi. No es un número decorativo. Organiza el duelo. Durante ese tramo se realizan oficios conmemorativos en fechas determinadas, y la casa se llena de visitas, de comidas, de sobres, de listas. Si desde fuera el Kotsuage parecía el acto más intenso, desde dentro muchas personas te dirán que lo verdaderamente agotador empieza después, el duelo como administración del vínculo. Aquí entra un elemento central de la vida social japonesa, el koden, shangdian, el dinero de condolencia. El nombre literalmente está ligado al incienso, pero hoy suele llegar en sobres especiales. Se entrega para ayudar con los costos del funeral y, a la vez, para expresar pertenencia. Y ese sistema tiene su propia etiqueta, sus propios riesgos. ¿Cuánto dar? ¿Qué pasa si das demasiado? ¿Y si das poco? En algunos relatos familiares, ese momento se vive con vergüenza y gratitud a la vez. Gracias por venir, y no sé si merezco esto. Pueden coexistir en el mismo pecho, y entonces aparece lo que en Japón se entiende como reciprocidad ritual. Más tarde, la familia del difunto suele enviar un regalo de agradecimiento, el koden gaeshi, devolviendo simbólicamente parte del apoyo recibido. En el papel suena matemático. En la práctica es emocional. Es un intento de cerrar círculos para que la muerte no abra deudas infinitas. Pero dime, ¿te imaginas hacer cuentas cuando estás roto por dentro? Ahí es donde entra un aspecto poco visible, la distribución de tareas por género y por edad. En muchas familias, las mujeres, madres, tías, nueras, cargan con el trabajo invisible. Registrar los koden, preparar o coordinar comidas, responder llamadas, recibir visitas, mantener la casa presentable, no porque así deba ser, sino porque las generaciones aprendieron que el duelo también es un desempeño social. Si la casa se desordena, se siente como un segundo fracaso. Y mientras tanto el Moshu se expone hacia afuera, saluda, agradece, representa. Dentro puede estar deshecho, pero su rol es sostener la forma. Ahora, acerquémonos a una escena que rara vez se filma con honestidad. En una tarde cualquiera de esos 49 días, alguien se queda solo frente al altar improvisado. Hay una foto del fallecido, una taza de té, a veces un cuenco de arroz, un poco de fruta, una flor. La persona se inclina, junta las manos y murmura algo que no es exactamente una oración formal, es conversación. Hoy vino tu primo, hace frío, no sé cómo voy a hacer. Ese es el punto donde la modernidad no ha podido reemplazar al ritual, la necesidad de hablarle a quien ya no responde. En etnografías y diarios, este tipo de práctica aparece como un puente. No es que la gente crea literalmente que el difunto se sienta a comer, pero el gesto de ofrecer alimento tiene una función: ordenar el día, dar forma al vacío, mantener la continuidad de la familia, como algo que no termina en el cuerpo. No es magia. Es psicología cultural con siglos de experiencia, y sin embargo no todo es consuelo. Hay tensiones. Por ejemplo, ¿dónde irá la urna? Japón ha tenido históricamente un modelo fuerte de tumba familiar, el ii, donde el apellido y la continuidad importan, pero la demografía actual, menos hijos, más gente viviendo lejos, más divorcios, más soledad, ha empezado a romper esa continuidad. Así aparece una pregunta que puede desatar conflictos en pleno duelo. ¿La tumba es de la familia del padre o de la madre? ¿Qué pasa si nadie puede cuidarla? ¿Quién paga? ¿Y si yo no quiero volver a ese pueblo? La muerte que supuestamente une a veces revela fisuras antiguas. Aquí van 3 casos reales, de esos que se repiten en estudios y reportajes contemporáneos, aunque cada familia los viva como si fueran únicos. Primer caso, la urna que se queda en casa demasiado tiempo. A veces no hay tumba disponible, o la familia vive en un departamento pequeño y no sabe qué hacer, o hay desacuerdo entre hermanos, o se pospone por dinero. Esa urna puede quedarse meses, incluso más, en una repisa o en un armario, y eso genera una sensación extraña, como si el difunto estuviera en tránsito sin permiso para descansar. No es una historia rara, es una consecuencia de una sociedad donde la vida se ha vuelto más individual, pero los ancestros siguen pidiendo estructura. Segundo caso, la soledad extrema, la muerte sin red. Japón tiene un fenómeno conocido como kodokushi, muertes solitarias, descubiertas tarde. Cuando no hay familia o no hay vínculo,
La ciudad y los servicios sociales deben gestionar el final, y entonces aparece una figura inquietante, el muerto sin relación, el que no tiene quien lo levante simbólicamente. En algunos contextos se habla de espíritus sin cuidado, y en contextos modernos de personas que simplemente se evaporan del mapa social. Cuando escuchas eso, el Kotsuage se ve con otra luz. No solo es ritual, es prueba de que alguien tuvo comunidad hasta el final. Tercer caso, la pelea por el nombre y el estatus. Hay familias donde el kaimyo se vuelve campo de batalla. El hijo mayor quiere una opción digna, la hija que paga todo quiere algo más simple. El tío insiste en lo correcto para que el pueblo no hable. De repente el nombre póstumo deja de ser espiritual y se vuelve espejo de jerarquías. Y aquí aparece un sentimiento duro. El resentimiento dentro del duelo. Nadie lo presume, pero existe. En este punto conviene desmontar otra confusión típica de Internet. La idea de que los japoneses tratan la muerte fríamente. Quien dice eso casi siempre mira la forma externa. La etiqueta, la contención, la calma. Pero dentro hay un mar. Solo que Japón culturalmente ha perfeccionado un arte, ponerle diques al mar para que no destruya la casa. Y esos diques también están en la comida. Después del funeral y en ciertos memoriales, la familia comparte una comida que no es celebración, es reintegración. Comer juntos marca un regreso gradual al mundo de los vivos, la mesa se convierte en frontera, aún estamos aquí. Y en esa mesa también hay tabúes, sutilezas, cómo se sirve, cómo se agradece, cómo se reparte. No porque el duelo sea teatro, sino porque el duelo es un momento donde el grupo necesita saber que sigue siendo grupo. Ahora vuelve a aparecer el detalle que conecta todo con la escena del crematorio. Los palillos. Muchos japoneses aprenden desde niños que hay cosas que no se hacen con palillos. Clavar los palillos verticalmente en el arroz, porque recuerda a ofrendas funerarias. Pasarse comida de palillos a palillos, porque recuerda al Kotsuage. Es una pedagogía silenciosa. La vida cotidiana está llena de pequeñas barreras que dicen, esto es de los vivos y esto es de los muertos. Y cuando entiendes eso, el Kotsuage deja de ser extraño y se vuelve el centro de un sistema coherente. Japón no está obsesionado con huesos, está obsesionado con fronteras. Pero entonces llega la modernidad con su pregunta favorita. ¿De verdad necesitamos todo esto? En las últimas décadas han crecido críticas y alternativas. Algunas personas sienten que los funerales se han vuelto demasiado caros, demasiado estandarizados, demasiado dependientes de empresas. Otras quieren ritos más personales, más íntimos. Surgen ceremonias pequeñas, despedidas laicas, memoriales en espacios no religiosos. A la vez aparecen tecnologías que suenan futuristas, columbarios automatizados donde una tarjeta trae la urna desde un depósito, memoriales digitales, servicios que mantienen tumbas sin familiares presentes. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante. Muchas de estas innovaciones no eliminan el vínculo ancestral, lo reconfiguran. Cambian el cómo, pero rara vez borran el para qué, porque el para qué sigue siendo el mismo. Hacer de la muerte un evento socialmente manejable, y aquí va uno de esos casi nadie lo cuenta que cambian el enfoque. En muchos duelos japoneses lo que más pesa no es el miedo a los huesos, es el miedo a equivocarse. Equivocarse en el saludo, equivocarse en el sobre, equivocarse en el orden de quién participa, equivocarse y quedar marcado como alguien que no sabe o no respeta. Ese miedo no nace de maldad, nace del valor que se da a la armonía social, pero puede volverse una carga enorme para quien está devastado. Entonces, ¿por qué sigue vivo el Kotsuage en medio de tantos cambios? Porque ofrece algo que la modernidad no ha sabido replicar con la misma eficacia. Un acto compartido, breve, corporal, irrefutable, donde la familia hace algo junta por última vez. No solo observa, no solo paga, no solo firma, hace. Y ese hacer tiene un efecto psicológico y social. Convierte el dolor en movimiento, en tarea, en rito. Les da a las manos un trabajo para que el corazón no se quiebre del todo. Pero todavía falta una capa, quizá la más profunda. Lo que ocurre cuando el muerto deja de ser el muerto y empieza a ser el ancestro. Cuando llega el verano y aparece la idea de que los que se fueron regresan por unos días. Cuando una linterna, una danza o una bandeja de comida cambian el tono del recuerdo. Y justo ahí, cuando la muerte deja de ser solo pérdida y se vuelve presencia, es donde el sentido del Kotsuage se revela completo. No era solo recoger huesos,
Era tomar responsabilidad por el vínculo. Si tuvieras que sostener una urna en tus manos sin escapar de su peso, ¿qué elegirías? ¿Distancia para protegerte? ¿O un gesto para afirmar que no abandonaste? Una chispa cae sobre la grava y se apaga al instante. Luego otra, y otra. En la entrada de una casa al atardecer, alguien enciende un pequeño fuego controlado, Mukaebi, Jingehuo, fuego de bienvenida, para que el que murió encuentre el camino de vuelta. La llama es modesta, casi tímida, pero la familia la mira como si fuera un faro. En la habitación, frente al altar, ya esperan un cuenco de arroz, un té, flores frescas, y el sonido leve de un rin, una campanilla, que marca el comienzo de una visita imposible. En Japón hay días en que los muertos no solo se recuerdan, se reciben. Y lo inesperado es esto. Esa misma familia que semanas o meses atrás recogió huesos con palillos, ahora enciende fuego para orientar a un ausente. ¿Qué relación existe entre tocar los restos y encender una luz para un espíritu? ¿Por qué una cultura que teme la contaminación de la muerte también abre la puerta, una vez al año, para que los ancestros entren en casa? Aquí por fin el sentido del kotsuage deja de ser raro y se vuelve humano. En pleno verano japonés, no siempre en las mismas fechas exactas según región, pero casi siempre alrededor de mediados de agosto o, en algunos lugares, en julio, llega Obon, o Pen, el periodo dedicado a los espíritus ancestrales. De esto sabemos por crónicas locales, diarios familiares, estudios etnográficos y por algo más simple, por el hecho de que el país entero cambia de ritmo. Las estaciones se llenan, las carreteras se saturan, hay una migración masiva hacia los pueblos, hacia la tumba familiar, hacia el lugar donde están los nuestros. La cámara se coloca en una cocina, se cortan verduras, se lava un pepino, se le clavan palitos formando patas, se hace lo mismo con una berenjena. Son shoryouma, jinlingma, caballitos simbólicos para los espíritus. En muchas explicaciones populares se dice, el pepino es el caballo rápido para que el ancestro llegue pronto, la berenjena es la vaca, lenta para que se vaya despacio, cargando ofrendas o regresando con calma. ¿Es doctrina? No exactamente. Es tradición práctica, contada en casas, transmitida sin manual, sostenida por el placer extraño de hacer algo concreto para alguien que ya no tiene cuerpo. Ahora cambia la escala. Salimos a la calle. En plazas y patios se prepara el bonodori, penjong-ri, la danza de Obon. Hay tambores, taiko, y un círculo de gente que se mueve con pasos aprendidos por repetición, no por explicación. Desde fuera puede parecer un festival feliz. Desde dentro muchas personas lo describen como un modo de sostener la memoria sin convertir el verano en una herida abierta. El cuerpo baila lo que la garganta no puede decir. Y entonces en algún punto de esos días aparece la ruta hacia el cementerio, o Hakamairi, o Mukan-ri, visitar la tumba. La escena es casi siempre la misma y, sin embargo, nunca es igual. Una familia con cubos de agua, cepillos, flores, incienso, se limpia la piedra, se retira la maleza, se alinean las ofrendas, se enciende una varilla. Si eres de fuera, quizá pienses, ¿no es triste? Muchos japoneses responderían, sí, pero también es normal, porque el ancestro en este marco cultural no es solo ausencia, es relación mantenida, y mantener una relación requiere actos, no solo sentimientos. Aquí es donde el kotsuage se conecta con Obon como si fueran dos extremos de un mismo puente. Cuando una familia recoge los huesos no está haciendo un gesto macabro, está haciendo una declaración, no te dejamos como cosa, te tratamos como alguien. Y Obon continúa esa declaración en otra forma. Sigues teniendo lugar entre nosotros. Uno es el acto físico del final, el otro es el acto simbólico de la continuidad. Y sin embargo, esta continuidad no es solo tierna, también es control, obligación y a veces miedo, porque Obon y los ritos ancestrales no son únicamente bonitos, pueden producir ansiedad. ¿Y si no vamos a la tumba? ¿Y si no hacemos las ofrendas como se espera? ¿Y si el vecindario nota que abandonamos a los nuestros? En Japón, el vínculo con ancestros ha estado ligado durante siglos a formas de organización familiar y comunitaria. No es solo una elección individual, es una red de expectativas, y esa red es justamente una de las razones por las que el kotsuage sigue vivo. No solo consuela al individuo, confirma públicamente que la familia cumplió. Ahora bien, hay un mito recurrente, especialmente en Internet, que conviene desarmar con cuidado.
La idea de que los japoneses hacen esto porque creen literalmente que el alma está atrapada en los huesos. La realidad es más compleja. Hay creencias variadas, y muchas personas en la práctica viven estos ritos de manera flexible, algunos con fe intensa, otros con respeto cultural, otros con una mezcla de no sé si creo, pero lo hago. Eso también aparece en testimonios contemporáneos. La tradición se sostiene a veces no por certeza metafísica, sino por lealtad familiar. ¿Te suena? A muchas culturas les pasa lo mismo. Incluso cuando dudas, sigues ciertos ritos porque no hacerlo se siente como cortar un hilo. Otro error frecuente, que el kotsuage sea un ritual turístico o para impresionar, en realidad casi nunca se expone como espectáculo. Se vive como un momento íntimo, y el propio sistema funerario japonés lo protege del ojo externo. Si se filma o se fotografía, suele ser con mucha reserva. En muchas familias ni se considera. Y aquí llega uno de esos giros que cambian la lectura por completo. El kotsuage no solo habla del muerto, habla de los vivos. Piensa en lo que hace el ritual con la familia. Obliga a coordinarse, a turnarse, a cooperar. En un momento donde cada persona podría derrumbarse en su rincón, el ritual los pone en una misma línea y les da una tarea común. Es un acto de comunión, pero también una disciplina emocional. Desde fuera, recoger huesos parece duro. Desde dentro, muchas personas lo describen como el único momento en que el duelo se vuelve manejable. Tenía algo que hacer, podía seguir respirando. Y si hablamos de dureza, también hay historias donde el ritual se enfrenta a lo imposible. Aquí van 3 situaciones que aparecen en registros contemporáneos, reportajes y memorias familiares, y que muestran por qué el kotsuage no es solo tradición, sino respuesta a condiciones reales. 1. Cuando no hay cuerpo completo. En grandes desastres, incendios o accidentes, a veces no se recupera todo, o no se puede identificar todo. En esos casos el duelo queda suspendido. ¿Cómo levantar huesos si no están? Algunas familias realizan ritos con lo que tienen, un objeto, una fotografía, un nombre, y el ritual se vuelve aún más simbólico. Lo que duele ahí no es no tocar huesos, es no poder cerrar el umbral, y eso revela la función profunda del kotsuage, dar forma al final para que el duelo no se vuelva infinito. 2. Cuando la familia está rota. Hay casos de hermanos que no se hablan, divorcios, segundas familias, hijos que viven lejos. El kotsuage puede convertirse en el único espacio donde se ven, y a veces explota el conflicto. Pero más a menudo ocurre algo extraño. El ritual impone una tregua, no porque todos se perdonen, sino porque la situación exige un comportamiento. En esa exigencia hay algo duro y, a la vez, protector. El duelo no permite que el ego gane del todo. 3. Cuando la persona dejó instrucciones diferentes. Cada vez más japoneses, especialmente en contextos urbanos, expresan deseos de ceremonias pequeñas o de no cargar a la familia con grandes funerales. Eso puede chocar con mayores que sienten que sin forma el muerto queda desamparado. Entonces el kotsuage aparece como compromiso. Aunque la ceremonia sea mínima, este acto se conserva porque condensa respeto sin necesidad de gran aparato. Ahora, volvamos al final del verano. Obon termina con el gesto inverso al del inicio. Okuribi, Sonrihuo, fuego de despedida. En Kioto existe una imagen famosa. Hogueras en montañas formando caracteres gigantes. En otros lugares son pequeñas llamas en la entrada de casa. En algunas regiones hay Toro Nagashi, Denlong Liushi, linternas que se dejan flotar en el agua para guiar a los espíritus de regreso. No en todas partes se hace igual. Japón, otra vez, es un mosaico. Pero el sentido se repite. Se recibe, se comparte tiempo, se acompaña de vuelta. Y aquí aparece una pregunta que toca el corazón de nuestro tema. Si los muertos vuelven en Obon, ¿por qué no se tiene miedo de esa presencia si la muerte se asocia a impureza? La respuesta está en la transformación ritual. La muerte cruda, la del cuerpo recién ido, puede ser kegare, desequilibrio. Pero el ancestro, una vez guiado por los ritos, se convierte en otra cosa. Una presencia con lugar, con nombre, con relación. No es lo mismo el caos de la pérdida que la figura integrada del antepasado. En otras palabras, el ritual no niega la impureza, la trabaja, la doméstica, la convierte en memoria habitable. Y entonces, de pronto, el kotsuage se ve como una pieza esencial de esa transformación.
Es el momento en que el muerto deja de ser Adenei Kietamakalea Kakeleot cuerpo y empieza a ser restos cuidados o Kotsu, algo que puede entrar en la lógica familiar sin romperlo todo. No es bonito, no es cómodo, pero es eficaz. ¿Y por qué sigue vivo hoy con tanta gente viviendo sola, con apartamentos diminutos, con familias dispersas? Porque incluso cuando cambian las formas, columbarios modernos, memoriales más laicos, funerales reducidos, el Kotsuage responde a una necesidad muy estable, la necesidad de un acto que haga real el adiós y, al mismo tiempo, proteja el vínculo. Esto también explica por qué, pese a la modernización, la ceremonia no ha sido reemplazada por una entrega administrativa. Para muchas familias eso sería como recibir una caja por correo, demasiado frío, demasiado distante, demasiado fácil de negar. El Kotsuage obliga a mirar, y a veces mirar es lo único que evita que el duelo se convierta en fantasma. Ahora te invito a volver mentalmente al cuarto del crematorio. Imagina a la persona que sostiene los palillos. No está pensando en antropología, está pensando en una sola cosa: que no se me caiga, que lo haga bien, que no lo lastime, aunque ya no pueda sentir. Ese pensamiento parece irracional, pero es amor en su forma más extraña. Tratar de no herir a quien ya no está. Y cuando ese gesto termina, la persona que lo hizo cambia de rol, no de manera teatral, sino real. Ya no es solo hijo, hija, esposa, hermano. Empieza a ser alguien que custodia memoria, alguien que tiene deberes con un nombre en una tablilla, con una piedra en un cementerio, con un fuego en verano. El ritual le entrega una carga, sí, pero también le entrega algo que no se compra: pertenencia, continuidad, lugar. La tentación occidental es mirar esto y decir, qué duro. La tentación japonesa a veces es decir, así es. Pero tal vez la lectura más honesta sea otra. Cuando una cultura se atreve a poner el duelo en las manos, no está celebrando la muerte. Está intentando que la muerte no destruya a los vivos. Y aquí está el último giro, el más simple y el más poderoso. Lo que parece extraño desde fuera, una familia recogiendo huesos, es, en el fondo, una respuesta directa a una pregunta universal. ¿Cómo demuestras amor cuando ya no puedes cuidar a la persona viva? Japón responde, cuida lo que queda, cuida el nombre, cuida el camino de regreso y de partida, cuida la forma, para que el vínculo no se convierta en abandono. La próxima vez que escuches recogen los huesos con palillos, quizá no veas rareza, quizá veas otra cosa. Una familia diciendo sin palabras lo único que importa cuando el mundo se rompe. No te soltamos de golpe. Te acompañamos incluso cuando ya no hay nada que acompañar.